Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver las derivadas de orden superior. Este tema es sencillo ya que dada una función, el tema trata de calcular la derivada de esta función, ya sea su primera derivada, su segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada, quinta, inclusive sexta, así sucesivamente. Muy bien, vamos a comenzar a entender lo que es este tema mediante ejemplos y un poco de notación. Muy bien, tenemos aquí primeramente vamos a ver en esta primera diapositiva las notaciones para la derivada. Bueno, en la primera parte, en la primera columna tenemos lo que es la derivada y cómo se suele llamar, primera, segunda, tercera y cuarta. En la segunda tenemos una notación de la derivada f', cuando y es igual a f de x, la segunda notación equivalente y', y la notación con la letra D, que es esta, y la notación de Leibniz. Leibniz fue otro estudioso del cálculo integral y diferencial, pero él utilizó su propia notación. Entonces, para la primera derivada de una función y igual a f de x, que son iguales, tenemos que la derivada se puede representar primeramente como f' de x, es decir, la derivada de esta, o también y', la derivada de esta y, o con la notación de la derivada de respecto de x de y, o la notación de Leibniz como derivada de y respecto de x. Entonces esta y esta son equivalentes. La segunda derivada se puede representar como f' de x, o la segunda derivada de y', o d mayúscula respecto de x, la segunda derivada con d mayúscula de y respecto de x, o con la notación de Leibniz, la segunda derivada de y respecto de x. Luego la tercera derivada, f' de x, o lo que sería equivalente a y', o la derivada, con d mayúscula, de y, la tercera derivada respecto de x, o la tercera derivada de y respecto de x. Esto y esto significan lo mismo, igual que esto y esto. Las cuatro cosas son equivalentes, las cuatro notaciones. La cuarta derivada, a partir de la cuarta derivada, pues ya no se ponen estas comillas, ya se pone directamente el número 4. La cuarta derivada puede representarse como f elevado a la 4 con este paréntesis muy importante para que no se confunda con la potencia, y elevado a la cuarta con esta potencia, con estos paréntesis para que no se confunda como potencia. Por eso es que se ponen estos paréntesis, ya que esto no significa y a la cuarta, significa cuarta derivada de y. Lo mismo, pero con la notación d y la notación de Leibniz, así sucesivamente hasta la enésima derivada, que sería f n de x o y n, o la derivada enésima respecto de x, o lo que es lo mismo, la derivada enésima de y respecto de x, que significa lo mismo. Entonces ya tenemos una pauta en donde podemos ver las cuatro notaciones equivalentes para una derivada. En este apartado vamos a utilizar cada una de las respectivas notaciones para entenderlas a profundidad. Muy bien, vamos a ver un ejemplo para entender tal cual y explayarnos con las notaciones. Sea y igual a f de x, calcule la cuarta derivada de la siguiente función: f de x igual a 2x cúbica menos 4x cuadrada más 7x menos 8. Bueno, para solucionar este ejemplo, primeramente vamos a calcular la primera derivada de y respecto de x, que es igual a f' de x. Vamos a derivar esta primera parte, 2x cúbica, su derivada es igual a 6x cuadrada, menos la derivada de 4x cuadrada, que su derivada es igual a 8x, más 7x, la derivada de 7x es 7, menos la derivada de 8 es 0, por eso es que ya no la ponemos, ya calculamos la primera derivada. Ahora vamos a calcular la segunda derivada, que es la derivada de la anterior. Derivando lo anterior, la derivada de 6x cuadrada pues es 12x, la derivada de menos 8x es menos 8, y la derivada de 7 pues es 0, pero por eso ya no la ponemos. Ahora vamos a calcular la tercera derivada, que es la derivada de la anterior. La derivada de 12x pues es 12,
y la derivada de menos 8 es 0, por eso ya no la ponemos. Y por último, la cuarta derivada, que es la derivada f4 de x. Bueno, aquí lo voy a corregir. Muy bien, aquí ya lo corregí. Es muy importante que lleve el 4 los paréntesis, ya que se podría confundir con la potencia. Bueno, la cuarta derivada, que es la derivada de la anterior, la derivada de 12 es 0, entonces por lo tanto la cuarta derivada de la función es igual a 0, terminando este ejemplo. Vamos a ver un segundo ejemplo. Muy bien, el segundo ejemplo dice lo siguiente: sea igual, y igual a f de x, calcule la quinta derivada de la siguiente función respecto de x. F de x es igual al seno de 7x. Para solucionar la derivada se tiene lo siguiente: y igual a f de x, pues y prima, la primera derivada, pues la derivada de, bueno, usando la regla de la cadena, la cual pueden consultar en estos mismos videos. La derivada de seno es coseno de 7x por la derivada del argumento, que es 7x. Aquí todavía no la derivo, nada más la indico. Coseno de 7x, pues se queda igual, la derivada de 7x, que es 7. Y por último queda 7, coseno de 7x. Ya calculamos la primera derivada. Muy bien, vamos a calcular la segunda derivada. Bueno, aquí el 7 queda igual, la derivada de coseno de 7x es menos seno de 7x por la derivada del argumento, por la regla de la cadena, que hemos visto en videos anteriores. La derivada de 7x, aquí todavía no la derivo, nada más la dejo indicada. Luego el 7 se queda igual, el menos seno de 7x queda igual, la derivada de 7x queda como 7. Y ahora simplificando, menos 7 por 7 queda menos 49 seno de 7x, entonces ya tenemos la segunda derivada. Ahora la tercera derivada, que es la derivada de la anterior, ahora vamos a derivar esto. Y triprima es igual a menos 49, el menos 49 queda igual. La derivada de este seno de 7x queda como coseno de 7x por la derivada del argumento, que es 7x. Aquí todavía no la derivo, nuevamente la dejo indicada. Menos 49 queda igual, coseno de 7x queda igual, la derivada de 7x pues es 7, 7 por, bueno, menos 49 por 7 queda menos 343 por el coseno de 7x, ya tenemos la tercera derivada. Ahora vamos a calcular la cuarta derivada, que es la derivada de la anterior. Muy bien, ahora vamos a calcular lo que es la cuarta derivada, que es la derivada de la anterior. Para derivar, pues menos 343 queda igual. La derivada de coseno de 7x, vamos a utilizar la regla de la cadena. La derivada de coseno de 7x es menos seno de 7x por la derivada del argumento, que es 7x. Aquí la dejo indicada, todavía no la derivo. Menos 343 queda igual. Menos seno de 7x queda igual. La derivada de 7x es 7. Y ahora sí simplifico. Este menos por menos da más, 343 por 7 da 2401 seno de 7x. Ahora por último vamos a calcular la quinta derivada, que es la derivada de la anterior. 2401 queda igual. La derivada de seno de 7x, utilizamos la regla de la cadena, es coseno de 7x por la derivada del argumento. Aquí todavía no la derivo y la dejo indicada. Bueno, ahora lo que hacemos es, bueno, 2401 queda igual, coseno de 7x queda igual, la derivada de 7x es 7, 7 por 2401 es 16807 por coseno de 7x, que sería la quinta derivada, y esto termina lo que es este ejemplo. Ahora vamos a ver un tercer ejemplo, sea y igual a w de x, calcule la tercera derivada de la siguiente función. W de x es igual a 3x más 5 elevado al cubo. Nuevamente vamos a utilizar la regla de la cadena para poder calcular esta derivada. Primero la primera derivada de w de x es igual a 3, derivamos lo que está afuera, 3, bueno, lo de adentro lo dejamos igual, elevado al cuadrado, ya que aquí el exponente 3 le restamos 1 y bajamos este mismo exponente. Ahora sí, multiplicado por la derivada de lo de adentro, el argumento es 3x más 5, aquí no lo derivo, pero lo dejo indicado. Ahora, repito, 3 queda igual,
3x más 5 al cuadrado queda igual. Derivo 3x, la derivada de 3x es 3 y la derivada de 5 es 0. Ahora pues nuevamente 3 queda igual, 3x más 5 al cuadrado queda igual y 3 más 0 pues es 3. Luego este 3 por este 3 da 9, que multiplica a 3x más 5 al cuadrado. Ahora vamos a calcular la segunda derivada, que es la derivada de esta que acabamos de obtener. Muy bien, la segunda derivada pues es, derivamos lo de afuera, 9 por 2, 18. El exponente aquí es 2, le restamos 1 y queda 3x más 5 elevado a la 1. Por la derivada del argumento, que es 3x más 5. Aquí lo dejo indicado. Y esto es igual a 18 por 3x más 5 por la derivada de 3x, que es 3 más 5. La derivada de 5 es 0. El 18 queda igual. 3x más 5 queda igual. 3 más 0 pues es 3. 18 por 3, 54, que multiplica a 3x más 5. Ahora la tercera derivada, que es la derivada de lo anterior o la derivada de esto. 54 queda igual. La derivada de 3x es 3 y la derivada de 5 es 0. Y queda 54 por 3, que es igual a 162. Esta sería la tercera derivada de la función w. Recomiendo ampliamente ver lo que es la regla de la cadena en estos ejemplos para poder entenderlos más ampliamente. Recomiendo ver ese video respectivamente. Menciono nuevamente su nombre, el video titulado La regla de la cadena, para entenderlos de la forma adecuada. Sin embargo, a pesar de haberlos visto, aún existen cuestiones que deseas resolver, puedes mandármelas y las responderé lo más pronto posible. Muchas gracias por ver el video. Hasta luego.